Venimos estudiando el libro de Apocalipsis, libro de la revelación que Dios le dio a Juan, el teólogo, a Juan, el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, y estamos viendo cómo se pone interesante, ¿no? La semana pasada veíamos el libro o rollo con los 7 sellos y que nadie podía abrirlo, solamente uno que fue digno, el Cordero de Dios. Y ahora, al abrir estos sellos, vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Quiero iniciar con algunos comentarios que tengo. Apocalipsis capítulo 6, los primeros 6 sellos del libro del Cordero vamos a estudiar. Hoy, les anticipo, nada más vamos a ver el primer sello y el primer jinete. Al abrir los sellos, salen galopando uno y otro y otro y otro caballo. 4 sellos, 4 caballos, con 4 jinetes. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. Tras el llamamiento y elección del que es digno de tomar el libro y abrir sus sellos, o sea, el Cordero, se pasa a la acción. En este capítulo el Cordero procede a abrir los sellos hasta el número 6. Al abrirse cada uno de los sellos, iremos realizando, o más bien analizando, lo que se irá produciendo en este mundo una vez que la iglesia haya sido sacada del mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17 habla de esto y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, los que murieron en Cristo, no los paganos o los inconversos que murieron, no, los que murieron en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, entiéndase por dormir, muerte. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, ¿quién? Con voz, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahí viene, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Esto es, que primero, cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia, en lo que se le conoce como el rapto o arrebatamiento, primero, los primeros que se van a volar son los que ya murieron creyendo en Cristo, abrazando la fe y aguardando la esperanza de su venida. Las tumbas se abren y los muertos en un cuerpo glorificado suben. Son los primeros. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, o sea, no tocará a la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, ahí se consumó la obra del Señor, su obra redentora. Es el arrebatamiento. A medida que se van abriendo los sellos, empiezan a desplegarse una serie de imágenes que describen el periodo más terrible y oscuro de la historia de la humanidad. Jamás, dijo el Señor, se han vivido estos tiempos ni se volverán a vivir, solamente por esa época, por causa de la gran tribulación. No durará más que 7 años, 7 años literales como nosotros conocemos. La tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Ya vamos a ir avanzando en esto y ustedes se van a ir dando cuenta. Abre tu corazón, abre tu mente, no te distraigas. Pero será especialmente espantoso este periodo. Recuerden, ya la iglesia voló, pero hay gente que se va a quedar, que se desean ser cristianos. Entonces, sobre todo a partir de la segunda mitad de esos años será espantoso. Ese periodo que conocemos como la tribulación y la segunda mitad de 3 años y medio como la gran tribulación culminará
con la venida en gloria del Señor Jesucristo. Ahora sí, viene con todos sus santos, viene de regreso a la iglesia y posa sus pies en el monte de los olivos para establecer su reino milenial o su reino de 1000 años. Esos 7 años de tribulación y gran tribulación final se corresponden a una última semana de años, es decir, 7 años que restan de las 70 semanas de años, 490 años. ¿Dónde está todo esto? Daniel capítulo 9, versículos del 20 al 27, vamos a leer por favor. Dice, a partir del versículo 20 mejor, 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, oigan bien, del profeta, y el pecado de mi pueblo Israel. Hay que orar confesando el pecado del pueblo también. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios alto. Hay gente en estos tiempos que se la pasa juzgando a la gente de la iglesia, que se pasa juzgando a los pastores, que se pasa señalando y diciendo quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno, quiénes van a subir en el rapto y quiénes se van a quedar. No tiene nadie autoridad de eso. Por lo que dice la Biblia nos damos cuenta, pero trabaja para tu vida. No mires la paja y el ojo ajeno, mira tu viga, porque eso es peligrosísimo. Aquí vemos a un profeta santo que marcó historia, que figuró en 2 imperios, siendo él un extranjero, y que bajo prodigios y milagros de parte de Dios, él se mantuvo en la cúpula del poder, dándole la gloria y la honra al Señor. Pero ahora lo vemos postrado, pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. Son muy pocas las personas que yo he visto y oído orar pidiendo perdón por la iglesia y por la sociedad. He oído muchas oraciones reclamándole a Dios y denunciando a la gente, acusando a la gente. Y el único que es acusador, que entra hasta allá, es el diablo. Nosotros tenemos que interceder y clamar. Pueblo, no se confundan. Aún estaba hablando, sigo leyendo, en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora de sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. No podemos entender la palabra, va a estar velada, así miren. Por eso muchos no le encuentran sabor a la Biblia. Miran solamente montones de letras que solamente al abrirlas se aburren, porque necesitan pedir a Dios sabiduría y dirección, y que haya una revelación de la palabra para que te metas en el río de Dios, y a su vez para que tengas discernimiento en la palabra. En pocas palabras, tú no puedes entender los asuntos de Dios a menos que te metas con Dios. Al principio de tus ruegos, versículo 23, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Miren, esto es lo importante, que se entienda lo que Dios está mandando y que se entienda la visión que Él se está teniendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando del pueblo de Israel. No, nada que ver con el pueblo o con los gentiles o con las otras naciones. Israel. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas? 70 semanas. Semanas de 7 días, que cada día representa un año.
Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, no la pierdan de vista. ¿Cuántas? Desde que se restauró hasta 7 semanas. ¿Ah? ¿Y 7 por 7 cuánto es? O sea, son 490 años por todo. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Oigan bien, todo esto está bien encuadrado en la profecía. Yo no entiendo por qué los amados hermanos judíos, hijos de la promesa, se pierden. Si aquí está la profecía y está claro y ya pasó. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, el pueblo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí hay una semana, por otra semana, una semana. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahí viene. Esa es la gran tribulación. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ok? ¿Ubicamos? Vamos a volver acá entonces. Entonces vemos aquí a partir del versículo 25 de Daniel 9 que habla de 70 semanas. Vamos a irnos rápido entendiendo esto. Primero, habla de 49 años, 7 semanas. En 7 semanas, voy a hacer un poquito claro, a tratar de ser claro. El pueblo de Israel cae en cautiverio en Babilonia y estuvo después absorbido Babilonia por el imperio medo-persa. 2 imperios lo tuvieron cautivo hasta que Dios levantó al rey Ciro, quien dio la orden de regreso, de reconstruir. Estuvieron ¿cuántos años cautivos? 70 años de cautiverio. Duró el cautiverio. Pero a partir de que Ciro da la orden de reconstruir, reconstruyeron los muros y Jerusalén en 49 años, que son 7 semanas. ¿Ok? Entonces, allá por 1457 al 408, ahí es donde nace el Mesías. Y hasta ahí, si hacemos la suma, son 434 años, equivalente a 62 semanas. No tenían 62 semanas, más 7, ¿cuántas son? 69 semanas. Justo haciendo los cálculos matemáticos, allá por el año 27, cuando Jesús fue bautizado e inició su ministerio público en la tierra. Entonces, ahí hay 69 semanas. ¿Cuántas semanas faltan para las 70 profetizadas? Una semana. ¿Dónde se va a cumplir esa semana? Exactamente, ¿cuántos años va a durar la tribulación y la gran tribulación? 7 años. Entonces, ¿en dónde está la otra semana para completar las 70? Exactamente en la tribulación y en la gran tribulación. E inmediatamente que la iglesia de Cristo haya volado con Cristo, empieza a contar la última semana de 7 años. Y ustedes me preguntarán, ¿y ahora qué está pasando? ¿Por qué hay un periodo que algunos le llaman periodo de silencio? Otros le llaman profecías congeladas. Otros le llaman pausa.
pero son casi 2000 años. Es ahí donde entra el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia, precisamente para que tú y yo y todos los que han creído desde que la iglesia se estableció a través de los apóstoles hasta la venida de Cristo, tuviéramos la oportunidad de conocer al Señor. A eso se le llama la dispensación de la gracia. Noten bien que ya han pasado 2000 años. Proféticamente e históricamente, cada 2000 años hay un acontecimiento en la tierra que cambia la historia. Revisen la historia, esto no es muy difícil, no tienen que meterse a ser grandes teólogos, ni grandes filósofos, ni estudiosos. Revisen nada más la historia. Cada 2000 años hay un acontecimiento que modifica la historia de la humanidad, que algo sucede en la tierra, y estamos cerrando los 2000 años, que bíblicamente se conoce como la dispensación de la gracia, que proféticamente se conoce como la época de silencio. Pausa para el pueblo de Israel y apertura para el pueblo gentil, o sea, para ti y para mí. Estoy siendo claro, me estoy explicando. Quiero ser lo más claro con ustedes para que no nos perdamos y veamos que estamos exactamente a un momento, a un instante de que este periodo termine, y terminará con el rapto de la iglesia. O sea que en cualquier momento va a suceder que Cristo venga por su iglesia. Y sabes que una de las señales es que dice la Biblia que todos estarán entretenidos, que media iglesia va a estar sacando sus conclusiones, arreglando el evangelio a su manera, sacando ellos sus ideas, y otros entretenidos de plano en el mundo, perdidos en la iglesia, conformados a una religión, pensando que con venir a la iglesia cada 8 días y con leer la Biblia están bien del otro lado, sin saber que lo que el Señor quiere es tu corazón rendido a Él. ¿Me están oyendo? Sí, quiero ser claro. Entonces, tocando lo que dice el profeta Daniel, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se quitaría la vida al Mesías una vez que se hubiese cumplido las siguientes 62 semanas, que contando desde la primera, de las primeras 7, estas suman 69 semanas, como dijimos, se quitaría la vida al Mesías. Ahí es donde digo, está clarito, matemáticamente preciso. Desde que retorna, o más bien Ciro, el grande, da la orden para que a través del sacerdote Esdras, más adelante de Nehemías, se reconstruyeran los muros de Jerusalén y se restableciera el culto. De ahí para acá, matemáticamente preciso, son 69 semanas que culminarían con la muerte del Mesías. Y ahí lo dice el profeta Daniel clarito, que no moriría por sí mismo, lo matarían, como sucedió. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está. Esto quiero señalarlo bien porque es lo que estaremos estudiando. Quiero que nadie se pierda, por favor, porque esto es más interesante que tu estudio, muchacho, que tu carrera, que tu profesión, varón, mujer. Es más importante que las labores domésticas de tu casa. Esto tiene mucha relevancia porque si hoy sucede y tú estás preparado, te vas con Cristo. De lo contrario, muchos estarán tan perdidos y tan absortos en sus compromisos que no percibirán la venida de Cristo. Cuando vengan a darse cuenta, cuando vengan a reaccionar, no estarán sus amigos, sus compañeros, muchos habrán volado. Es más, en las casas, por lo que veo de la profecía, muchos llegarán a casa y abrirán la puerta y encontrarán vacía la casa. ¿Qué sucedió? La televisión tal vez prendida, la música sonando de alabanza, de adoración, yo no sé, y papá o mamá, o ambos, o mi hermana o mi hermano, o el bebé, ¿dónde está? Y entenderán que Cristo ha venido y se han quedado, y será
triste la situación. Entonces, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel 9:27. Oigan bien, una semana, 7 años. Pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, cesará el sacrificio y la ofrenda. Ay, este es un tipo bien mañoso. Es un verdadero hijo del diablo. Es un ministro de Satanás a quien el diablo le dará todo su poder. Entonces, por la primera mitad se ganará el corazón de la raza humana. Durante esos 3 años y medio hasta se van a olvidar de que se fueron sus familiares. Todos los países que han estado sufriendo y que esperan que llegue un político al cambio y que no lo han logrado y no lo lograrán, dirán en aquel tiempo: por fin hay justicia para las naciones. ¿Qué justicia? Es una falsedad, es una mentira. Entonces cesarán las ofrendas, eso va a ser en el pueblo de Israel. Los va a llevar a los sacrificios antiguos y el pueblo de Israel va a decir: este sí es el Mesías que esperábamos. Los va a engañar, y como va a tener poder y hará prodigios y maravillas y señales por parte del diablo, el diablo le dará poder. Entonces los judíos van a engañarse. Vamos a estudiar más esto un ratito más. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y los que están determinados se derrame sobre el desolador. Ahora se desata la gran tribulación. 2 aspectos quiero señalar aquí. La tribulación se llama tribulación por 2 cosas. Primero, porque ya estará en pleno imperio y en su desarrollo administrativo, político, económico, religioso, este hombre perverso, ganándose el corazón de la raza humana. Pero también la naturaleza estará agresiva, como inconforme con lo que está pasando en la tierra. Juicios de Dios cayendo, eso no van a dejar de caer. Pero después de 3 años y medio viene la gran tribulación, porque ahora se vuelca contra el pueblo de Israel. La nación santa que lo entronará y hará la sede de su gobierno en el templo de Salomón, que será reconstruido por 3ª ocasión. Esto es algo tremendo. Yo no sé cuántos le están encontrando sabor a esta enseñanza, porque tú que estás muerto ahí no te das cuenta de nada. Cuidado, porque eres un prospecto a que te quedes en la venida de Cristo. Tú que estás ahí, no entiendes, no te conectas, es porque tu alma está muerta. Dale vida, porque esto es un asunto muy serio. Tú que estás ahí, que espero que termine rápido, no estás entendiendo nada de lo que está a punto de acontecer y acontecerte a ti. Entonces, mucho cuidado, pendiente de lo que está pasando. Entonces, este hombre perverso va a tener influencia política, económica, religiosa, y hará prodigios, señales, milagros y maravillas, y la gente va a creer en él. Y el pueblo judío lo va a proclamar su Mesías. Los va a engañar, porque los va a tratar de la manera más linda y bonita. Su sede estará en el templo, una réplica del templo de Salomón. Hay un problema serio en este momento, porque ahí, en ese monte donde estuvo el templo de Salomón, hoy existe la mezquita de Omar, que es el símbolo religioso de los musulmanes, sagrado, y pertenece a Palestina, no está del lado de Israel. Entonces, cuando esto suceda, que llegue este hombre, cosa que no se puede hacer ahorita. Si hace días que Donald Trump dijo que pasaba la sede de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, se hizo un escándalo mundial, porque él sabe que así va a ser, así tiene que ser. Pero imagínense si hoy dijeran: ahora vamos a ocupar ese lugar donde está la mezquita de Omar y vamos a desbaratarlo y vamos a edificar el templo para que ahí adoren los judíos. Se desata la guerra, guerra sangrienta, porque es guerra religiosa, y las guerras más sangrientas son las que se hacen a nombre de la fe. ¿Me estoy explicando? Pero este hombre, bajo esos argumentos, logrará unir las 3 religiones,
a los judíos, a los musulmanes y a los cristianos que se hayan quedado. Los unirá. Todo el mundo lo proclamará su rey, hasta su Dios, y no va a haber problemas con las decisiones que tome, y le van a ceder los derechos para que él haga el templo de Salomón, la réplica del templo de Salomón. Hasta ahí vamos entendiéndonos, ¿verdad? Es a lo que se refiere. Pero a los 3 años y medio rompe el pacto del tratado de paz que ha hecho, y ahora se desenmascara, se quita la capa, se quita la máscara, y empieza a perseguir y a matar a los judíos, porque el diablo odia a los judíos, porque están bajo pacto y porque tienen promesa. ¿Por qué crees que te ataca tanto a ti? Todo lo que está bajo pacto y promesa, el diablo tiene odio. Nada más que hay un asunto, que todo lo que está bajo pacto, el diablo no lo puede tocar. El problema es que el judío dijo: su sangre, la sangre de Cristo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y ahí abrieron puertas. Pero como Dios es un Dios de pacto, Él respeta el pacto. Aunque ellos lo rompieron, Dios sigue bajo pacto, porque el pacto lo hizo con Abraham, que fue fiel hasta la muerte, que fue amigo de Dios, que fue el padre de la fe, y Dios respeta ese pacto. Pero tú caminas bajo pacto, el maligno no te puede tocar. Pones a tu familia bajo pacto, el diablo no los puede tocar. Pones a tus hijos bajo pacto, el diablo no los puede tocar. Pones tu economía bajo pacto y el diablo no la puede tocar. Solo cuando la iglesia sea sacada de este planeta para ser llevada al cielo, lo que leímos 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, el enemigo entonces podrá levantar a su anticristo y revelar totalmente su ministerio de iniquidad. Antes no. Dice la Biblia que hay quien al presente lo detiene, y esa es la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Ahí lo dice. Hay quien al presente lo detiene. 2 cosas importantes. El Espíritu Santo, que es Dios, volará con la iglesia. Y la iglesia volará con Cristo. Entonces ya no hay quien detenga el imperio o el ministerio de iniquidad. ¿Ok? Ya está en acción, dice el apóstol Pablo, este ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Los primeros 4 sellos hacen referencia a 4 caballos y a sus respectivos jinetes. Estos 4 primeros sellos forman una unidad, o sea, es parte de lo mismo. Diferentes caballos, diferentes jinetes, pero el fin es el mismo. Y el quinto y el sexto sello se corresponden entre sí, uno agarrado de la mano del otro. Solamente el séptimo sello, que ese sí es terrible. Ahí sigue lo demás, en su momento lo vamos a tocar. El sexto sello es respuesta a un clamor de justicia expresado en el quinto sello, todo lo concerniente al día del Señor. Ahora vamos a ver de los versículos 1 al 8 los 4 primeros sellos, y aunque nada más vamos a ver el primero, como les dije, porque mi interés es que ustedes aprendan, no embotarlos, no llenarlos, que ustedes vayan digiriendo esta palabra junto conmigo. Cuando se rompe, surgen caballos. En la antigüedad, oigan bien, el caballo era mejor y más rápido sistema de transporte de personas. No había otro, el caballo. Rápido y mejor, el mejor tipo de transporte. Esto nos habla de una rápida propagación por doquier de lo que cada jinete que cabalga, cada caballo va a diseminar por toda la tierra. Cada caballo, cada jinete tiene una misión. Versículos 1 y 2. El primer sello, el jinete del caballo blanco, el anticristo, aparece. Versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay gente que a la fecha se confunde diciendo, es que este es Cristo, porque salió venciendo para vencer y lleva un arco y en un caballo blanco. Y no es así, porque aquí es donde inicia el periodo de la gran tribulación. Aquí es. Y Cristo no va a dar inicio a ese periodo. Cristo viene a poner fin a ese periodo. Mira nomás. Uno de los 4 seres vivientes que estaba alrededor del trono se dirige a Juan y le invita a ver. Recuerden que habían 4 seres vivientes de aspectos para nosotros quizás raros y con todo respeto hasta espantosos. Forma de toro, forma de hombre, forma de águila, forma de león. Uno de ellos le dijo, ven y ve. Y lo hizo con una voz de trueno, autoridad, urgencia, atención, atención, mira, no te distraiga, que es bien interesante. Y Juan, desde su posición estratégica en el cielo, ve un caballo blanco y al que lo montaba. Lo vio, caballo blanco y al jinete. Y el caballo en la Biblia es expresión de fuerza, de conquista, de guerra. Así se reconoce el caballo en la Biblia. Fuerza, conquista y guerra. Y el caballo blanco, el corcel blanco o el negro era exactamente para la realeza. Este caballo en concreto es blanco. Normalmente el color blanco es señal de santidad. ¿Por qué? Porque está imitando. Si algo sabe hacer el diablo para engañar, es imitar. Se parece pero no es. Por lo tanto, ese que cabalga en ese caballo blanco no puede ser Cristo. Cristo no imita, Cristo es original. La iglesia no puede ser una imitación, la iglesia es original. Si bien el caballo es de color blanco, no siempre ese color es sinónimo de verdadera santidad. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Segunda de Corintios 11, 14 y 15, que dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Quiero que veamos un contraste nada más. Así muy rápido. Podríamos sacar más datos. Saqué 3 nada más. Contraste con el Señor Jesucristo. Para que vean que no es. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene del cielo. Y este no dice que viene del cielo. Este salió de repente. Cristo tiene una corona real. A Él se le fue dada una corona. Y Él ya tiene una corona. Él es rey por naturaleza. Cristo es vencedor por siempre. Y a Él se le dio autoridad para vencer. O sea, no es. O sea, hay forma de darnos cuenta de que aunque se parece, no es. Evidentemente, bajo esa apariencia de santidad se esconde algo perverso. ¿Me estás escuchando todavía? Esa victoria de la que hace gala el que le fue dada una corona no es la victoria de Cristo. No, no, no. Es la victoria momentánea del anticristo, porque salió venciendo y para vencer, pero es temporal. Cristo es vencedor por siempre. No confundamos paradas, ¿eh? Ese varón que cabalga el caballo blanco es un impostor. Alguien que dice soy, pero no es. Alguien que se levanta diciendo es que yo soy, pero cuando se dan cuenta, como se van a dar cuenta después de los 3 años y medio, se darán cuenta que no era, que solo los engañó. Es un impostor. Es un falso imitador de Cristo. Es por tanto el anticristo. Así se le llama en la Biblia, el anticristo. El que lo montaba a caballo blanco tenía un arco y salió venciendo y para vencer. Daniel capítulo 7, versículo 7, versículo 8, hablan de esto. Daniel 9, 26, 27 como leímos. Daniel 11, 36 como leímos.
o como podemos corroborar, habla de este personaje. Pero es un arco sin flecha, ¿te das cuenta? Se le dio un arco, pero no se le dio flecha. ¿Por qué? Esto nos habla de una conquista sin armas. No va a usar armas bélicas, misiles. Vean que los norcoreanos están preparando las armas nucleares más potentes. Los Estados Unidos tienen armas poderosas. En fin, los de Siria estaban preparando y siguen preparando armas muy potentes. Las bombas bacteriológicas, los misiles inter o transcontinentales que tienen una precisión muy certera de errar en un radio de 10 metros, pero en 10 metros alrededor, ¿qué cosa puede escaparse? O sea, una precisión. Los lanzan desde un continente, llega hasta la ciudad en el otro continente y pega en el blanco. Las armas químicas. Ya la bomba atómica quedó rezagada, porque era la bomba de neutrones, hoy se llama de kilotones. Neutrones eran así, kilotones es así. Para acabar. Todo eso no les va a servir, porque cuando llegue este hombre sin armas, nada más ven, con la pura palabra, con la pura influencia que tendrá en el mundo, hará que guarden sus armas, que se le rindan a sus pies y que le entreguen todo el poderío, porque es un poder diabólico, satánico, una influencia que los idiotizará y los hipnotizará. Tremendo, ¿verdad? Entonces no usará el arco, no necesita usarla, porque el mundo entero desde el principio le recibirá. Eso es lo triste, y eso es lo raro, y eso es lo duro, que no reciben a Cristo, pero aquí sí van a recibir. Desde el inicio tendrá favor, todo le saldrá bien, por eso sale venciendo. Y muchos creerán ver en él el ejemplo perfecto de éxito. O sea, lo que estaban esperando. México está esperando un cambio a través de la política de las elecciones que vienen pronto. Pero muchos van a ser decepcionados. ¿Por qué? Porque no se trata de asuntos locales. Se trata de los acuerdos internacionales, de los hilos que mueven al mundo, que están precisamente para esto, para que desde ahora y desde hace tiempo están preparando la venida del anticristo. Por eso tú y yo tenemos que estar orando por las autoridades. Deja de estar tirando en las redes tonterías si eres cristiano. Eso le queda al político y al que no es cristiano. Tú bendice, tú habla de Cristo, tú habla de lo que sabes en la palabra del Señor, y si no sabes, vente los miércoles y aprende. Deja de andar haciendo tonterías. Tú lo sabes que le estás levantando la mano y preparando el camino al anticristo. Tú y yo nada más tenemos tiempo de arrepentirnos y ganar almas para el Señor, mientras que todavía no dan las campanadas de las 12. ¿Me estoy explicando? Entonces muchos van a ser decepcionados, como lo están siendo en el mundo entero. Y sin explicación, ¿qué está pasando? En la política hay fraude. Vaya que sí lo hay. Pero si todo parecía, no es. No te enojes. Tú, cristiano, prepárate para irte con Cristo mejor. Ahora, si te quieres quedar para que haya la paz, para ver la paz mundial y la influencia de este personaje, allá es tu problema. Pero hoy te invito a que te arrepientas y busques de Dios. Entonces, tendrá el favor de todos, por eso sale venciendo. Muchos creerán ver en él el ejemplo perfecto de éxito. Será un hombre experto acerca de la política internacional. Oye, qué tremendo, ¿no? Será un gran militar consumado, un príncipe entre los hombres, probado descendiente de la casa de Judá, y no solo eso, sino aparentemente del mismo linaje del rey David. Claro, esto es algo bien importante que quiero que me abras tus oídos. El judío es muy estricto.
cuidado con que le llegue a dar órdenes un gentil, uno que no es de su raza. Entonces, ellos no van a creer ni darle paso a una persona que no sea judía. ¿Por qué? Porque ellos tienen que buscar la autenticidad del personaje. Aquí está la situación. Es mi opinión personal. Porque hay quienes afirman, por todo lo que el análisis que se hace de los judíos, que no van a creerle ni van a darle paso a uno que no sea judío, porque ellos son muy celosos y muy estrictos, y hablando de manera a cara descubierta, el judío es hasta orgulloso. Dios los bendiga. El judío es orgulloso y no quiere dejarse dominar ni subyugar por alguien que no sea judío, porque ellos dicen, y es cierto, son los hijos de la promesa, hijos de pacto, hijos de Dios. Son los únicos a quienes Dios les ha hablado. Se perdieron en el espacio sin saber que a causa de aquello que no entendieron con el Mesías, Dios ha levantado un pueblo que los puso a celo. Los puso en celo con ese pueblo, y el pueblo somos tú y yo, gracias al Señor. Pero nosotros amamos a los judíos y los bendecimos. Ok, entonces, como es un gran estratega político, religioso y demás, no nos extrañe. Yo no me voy con la idea, yo no me caso con la idea que será un judío. Puede, como es un engañador y mentiroso, puede engañar al judío mostrándole documentación de su estirpe y linaje, haciéndose pasar por judío. Pero la verdad no lo es. Hay quienes dicen que este personaje, como es una imitación de Jesucristo, ya existe. Y yo lo creo que ya existe. Para estas alturas debe estar ya bien preparado, esperando el momento. Yo lo creo. Por eso muchos ignoran las cosas que están sucediendo y piensan que es un asunto normal y natural, y hasta se van peleando entre hermanos de raza, de pueblo y nación, sin darse cuenta que esto viene comandado desde el infierno, pasando por las cúpulas de poder a nivel internacional, donde se dirigen los destinos del mundo, y acá dándose de topes y de golpes. Luego los políticos salen abrazaditos, contentos, mientras ya aquellos quedaron revueltos y hechos enemigos. Pero este hombre, dicen algunos, no es mi opinión, solamente comento, que al igual que Jesús, fue concebido en una estirpe real, pero engendrado por el mismo diablo. Porque dice la Biblia que es el hijo de perdición, el hombre de pecado, hijo del diablo. Y algunos se toman tan así, no lo descarto, tampoco lo apruebo. Solamente comento. Dicen que es engendrado por el diablo y concebido por una mujer. Hay películas de esto. Hay quienes señalan a cierto príncipe. Y yo leí un libro completo donde hablan del príncipe de España, que es un hombre que habla no sé cuántos idiomas, que tiene un carisma, que donde llega atrae a las personas, platica con todos, pero no cree en Dios. Y hay quienes señalan a otros y dicen que la coincidencia con el príncipe de España es que la reina Sofía es, no sé si se me fue ahorita, perdóneme, si turca o griega, no es española. Y entonces la Biblia amarra esto. Se lo traigo la próxima semana. Pero vamos a continuar, que es lo que quiero en esto. Se tratará de un príncipe. Entonces, los rabinos judíos, óiganme bien, los rabinos judíos que han rechazado a Jesucristo hasta la fecha, aquellos que dijeron, no lo queremos, preferimos que suelten a Barrabás y que a él lo crucifiquen. Dijo Pilatos, ¿y qué haremos? Si este hombre es inocente, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Entonces esos rabinos judíos, esos inteligentes, intelectuales, sabios, maestros de la ley, han estado esperando por siglos a un Mesías que es terrenal,
Ellos lo asocian todo a lo material, a lo humano. Noble y príncipe. Entonces en este hombre habrían encontrado ya la respuesta a sus plegarias. Si se han dado cuenta en el muro de los lamentos cuando hacen así y así, ellos están pidiendo que se vuelva el reino como en los tiempos del rey David, cuando era casi un imperio. Que vuelva la gloria y el señorío como en los tiempos del rey David. Y cuando ellos vean a este hombre, dirán: por fin se nos ha hecho justicia, por fin nuestras plegarias han sido contestadas, sin darse cuenta que es una vil mentira, es un fatal error que están cometiendo. A ese hombre la Biblia le llama bestia, anticristo. El hombre de la paz y de la seguridad global conquistará los corazones de millones de almas y se entronizará en ellos. Todos ellos son los que han rechazado desde hace tiempo al verdadero Mesías. Esos que le van a rendir pleitesía, esos que van a hacer alianza con él, han rechazado al Mesías. Mire qué dijo Cristo al respecto. Juan capítulo 5 versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahí está la profecía, ahí está la palabra. Es cierto, a Jesucristo lo rechazan. No les hables de Dios a los políticos de diferentes nacionalidades. Llámese Cámara de Diputados y Senadores para el caso de México y otros lugares. Llámese Cámara de Senadores para los Estados Unidos. Llámese como se llame. Llámese presidente, primer ministro, lo que sea. No quieren. No, eso es para mente baja. Eso aquí no cabe. Déjenme desarrollar mi inteligencia y mi capacidad y mi influencia política. Es lo que dicen los políticos. ¿No creen en Cristo? Lo rechazan, pero va a venir ese en su nombre, y ese sí lo van a recibir. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Oigan bien, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Claro, no quieren creer a la verdad, pues a la mentira se van a creer, porque es un poder que los va a dominar, los va a obligar, los va a dejar estupefactos, asombrados, boquiabierta. Los discursos, el carisma, la forma en que trata a la gente. Hemos tenido mensajeros de ese hombre ya a lo largo y ancho del mundo entero, que hablan bonito, que hablan a nombre de, pero no son. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la consecuencia, esa es la razón. Entonces, todo aquel que no ama la verdad, sino solo su propio interés, pertenece al anticristo. El que no ama la verdad, que ama su interés personal. Ay, Dios mío. Y esos que no andan buscando de Dios, esos que primero sacan sus conjeturas, sus cuestionamientos, esos que sacan sus conclusiones respecto a la iglesia. Estoy hablando de gente dentro de las iglesias. Esos que no apoyan el ministerio evangelístico. Porque no es lo que yo quiero. No, porque lo hagan otros. Yo ya llevo años en la iglesia, como si esto fuera cuestión de antigüedad y no de mandato de Dios. Entonces, aquel que no ama la verdad, sino que ama sus propios intereses, estará postrado en aquel día frente a ese hombre. Le pertenece al anticristo, y muchos, sabiéndolo o no sabiéndolo, solo esperan que se manifieste para recibirle. Eso va a ser lo triste. Mejor métete con el Señor, abre tus ojos, abre tu entendimiento. Al principio hará grandes promesas y efectuará aparentemente grandes señales con la finalidad de cautivar a todos. Todo el mundo. Todos se le van a entregar. Pasado el tiempo, se quitará la máscara de blancura y de bondad y se manifestará como lo que realmente es y siempre ha sido: el enemigo de Dios y de todo hombre. No obstante, ya será tarde para que muchos y muchísimos que se dejaron engañar vuelvan, retrocedan. Ya será demasiado tarde. Ya su influencia estará absoluta sobre el mundo entero. Ahora sí, una vez que se cumplen las semanas de Daniel, llega la semana 70, mientras el anticristo esté manifestado a este mundo. Durante esos 7 años
previos a la venida en gloria del verdadero Mesías, o sea, cuando venga a establecer su reino, que va a poner su pie sobre la tierra, Dios estará encargando de Israel conforme a las enseñanzas de Daniel 9:27. Dios va a estar dándole una lección. Dios va a estar probándoles hasta que venga el clamor y el lamento, cuando estén siendo exterminados y cuando clamen en el llanto de Raquel, de Rebeca, el llanto de Jacob, el llanto de Abraham, el llanto de Isaac, clamando que venga por fin, porque nos equivocamos, porque pensamos que era, pero no es. Perdónanos y que venga el verdadero Mesías. Cuando clamen con un arrepentimiento genuino y con un dolor desgarrador hasta el alma, entonces viene Cristo al final de los 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Ah? El anticristo tristemente también tendrá que ver con este asunto, ya que hará un pacto con la nación de Israel. Ese será un pacto de falsa paz, roto unilateralmente. Él mismo lo rompe solito. Como dice, unilateralmente es él solo. Por él, a la mitad de esos 7 años, a los 7 años, a la mitad, a los 3 años y medio, rompe ese pacto. Han habido muchos anticristos para el pueblo de Israel. Vaya que les ha ido. Pocos años antes de Cristo salió Antíoco Epífanes, que los destruyó y casi los exterminaba. Dicen los historiadores que ese hombre les contaminó el templo. No está del todo el dato exacto, pero algunos dicen que les sacrificó un puerco, lo más abominable. Y se cree, por lo que dice Apocalipsis, cuando veas la abominación de todos los tiempos, que el anticristo, al romper el pacto, le sacrificará un puerco. Ya vi que el judío es muy dado a lo puro, a lo limpio, y el puerco es inmundicia para ellos. Ya están preparando las vaquillas rojas, las novillonas alazanas rojas para el sacrificio. Ya tienen preparado, yo leía, y ya tienen preparados los atuendos, las vestimentas de los sacerdotes. Ellos están creyendo firmemente que el Mesías viene pronto. Nada más que equivocadamente le van a dar pleitesía al engañador. Ellos están preparando todo para los sacrificios y para volver a las fiestas antiguas. Pero cuando empiece a hacer estos sacrificios, ellos dirán, por fin, respiro para Israel. Pero a los 3 años y medio que rompa el pacto y le sacrifique un puerco, como dicen algunos estudiosos, ahí ellos se rebelarán, pero demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya les tendrá el pie sobre el cuello. Que es tremendo, ¿verdad? Son cosas muy fuertes. ¿Cuántos quieren quedarse para ver todos estos cumplimientos? Mejor me voy con Cristo. Allá va a estar las bodas del Cordero. Allá vamos a estar en el tribunal de Cristo. Allá se va a dar la gran cena. Millones y millones sentados en la mesa. ¿Cómo será? Pero dice alguien, yo no sé. Pero yo tuve una revelación, decía una persona el otro día, que a pesar de los millones y millones, todos nos estaremos viendo a la cara. Todos nos vamos a reconocer, ¿no? Bueno, y por una semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad la deshará. Y cesará el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27 dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está determinado ya. Es la bestia, anticristo, el que un principio se presentará como el benefactor del mundo y de Israel. Esa semana, Shavua, en hebreo, se corresponde a una semana de años, es decir, con 7 años. Una semana con 7 años. Cada día corresponde a un año. A partir de la mitad de esos 7 años, el anticristo pretenderá que le adoren como a Dios, entrando en el futuro templo de los judíos. Y él va a reconstruir ese templo en Jerusalén. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Y muchos entonces tenderán
entenderán que no se trata del Mesías, sino del anticristo, del falso Mesías. De ese se va a tratar. Pero para esto ya muchos creyeron en él. Una vez se halla firmemente en control de la situación, cuando él esté en control, va a revelar su identidad como el anticristo y sigue en el poder durante 42 meses, otros 3 años y medio. Pero ahora ya con mano dura, con violencia, con actitud satánica. Demonios lo van a rodear, grandes principados del infierno van a estar con él. Algunas películas que tratan de ejemplificarlo, está hablando y de repente se transforma su rostro en demonio, horrible. Y al transformarse algunos quedan estupefactos, pasmados. Y entonces en ese estado como de hipnosis reciben instrucciones de él de mente a mente. Cosas tremendas que ni nos imaginamos. Entonces, en esos 3 años y medio va a suceder todas estas cosas donde él se quita la máscara. ¿Va a tener que ver con la religión? Sí. Otro aspecto importante a resaltar es el hecho de que ese hombre, por el hecho de estar cabalgando en un caballo blanco, a imitación de Cristo, tendrá una vinculación muy especial con lo espiritual y lo religioso. 3 religiones en el mundo que va a unir: la musulmana, la cristiana y la judía. Luego hablamos del otro que por ahí dije. Y con la inestimable ayuda de su falso profeta. Hay un falso profeta que va a salir a nombre de él. Apocalipsis 13, 10 al 17 lo dice. Vendrá el falso profeta promoviéndolo. El vínculo entre él y la mujer ramera que lleva en su frente el título Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten bien, esto es tremendo. Aquí enciende un fuego, pero es mejor decirlo ahora y que varios de los que están allá se arrepientan y se conviertan. Esto corresponde a la Iglesia Católica Romana, Apocalipsis 17, 5. Y es y será absoluto en un principio. Más adelante hablaremos de todo esto. Más adelante, llegando a Apocalipsis 17, hablaremos con pruebas en las manos. Otros nombres del anticristo: príncipe que ha de venir, Daniel 9:26. El hombre de pecado, hijo de perdición, según de Tesalonicenses 2:3. El inicuo, según de Tesalonicenses 2:8. La bestia, Apocalipsis 13, 3 y 4. Entonces, en resumidas cuentas y terminando, cerrando y golpeando, para terminar en este momento, el primer sello: el jinete sobre el caballo blanco trae falsa paz a la tierra, y es la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Ese es. Por todo esto que he dicho, pueblo de Dios y los que me escuchen, el tiempo está a punto de terminarse. Me refiero al tiempo de la gracia. El mundo continuará, pero tú eres privilegiado sabiendo que tú eres invitado a una boda, algo mejor. Allá estará un ambiente de gloria, de presencia de Dios, de cena. Hay quienes aman el mundo y están haciendo planes para largo plazo. No invierten en el reino porque aquí está su tesoro y aquí está su corazón, en esta tierra. No te me pierdas. Abre tus ojos, arregla tu vida, convierte tu alma, lávate en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Renuncia al pecado, deja tus conceptos e ideas, humíllate y arrepiéntete, porque cualquier cosita te puede hacer quedar.
¿Crees que tú estás bien? ¿Por qué lo crees? ¿Amas como Dios ama? ¿Perdonas como Dios perdona? ¿Bendices como Dios bendice? ¿Vives como Dios manda? ¿Eres ordenado? ¿Eres obediente? Gente que se la pasa dentro, no sé, que están dentro de la iglesia, pero viven hablando mal de sus pastores, viven hablando mal de sus líderes. Alguien se les acerca y les dice: hermano, ¿puedes hacerte para acá? No, ¿yo por qué? Yo aquí me siento, yo aquí, de aquí soy. No tienen a Cristo, tienen rebeldía en su corazón. ¿Así crees que va a volar la gente si el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? Todo lo que contamina al ser humano, todo lo que estorba tu relación con Dios es un pecado. Hay que arrepentirse, hay que apartarse, hay que buscar de corazón. No sea que el día nos sorprenda. Hoy, gracias a Dios porque podemos arrepentirnos. Que nos vayamos con Cristo. Que hay que trabajar si mañana nos amanece. Que hay que hacer cosas, pero todo en el temor de Dios. Mientras estamos en la tierra, cumple tus obligaciones dentro de tu iglesia. Si tú estás asistiendo a esta iglesia y eres una persona que quieres alinearte con Dios, a ver, después de buscar al Señor, después de vivir de acuerdo a la palabra, también contribuye para tu iglesia. En todos los proyectos que hay, evangelísticos y demás, contribuye, asiste, prepárate, involúcrate, sirve, paga tus diezmos, da tus ofrendas. Vamos a salir a hablarle de Cristo a la gente. Yo estoy preparando ya y estoy invitando a algunos pastores. En 2 meses quiero que se haga una marcha de gloria. Por lo menos ya hay 1 o 2 pastores que ellos bajarán desde sus iglesias o desde el lugar de sus iglesias con su gente y vamos a unirnos en el parque. Ahí nos reuniremos y vamos a tener un festival y clamor, festival de adoración y alabanza y clamor de perdón por nosotros, por la iglesia, por la sociedad, por las autoridades, pidiendo perdón a nombre de ellos. Yo espero ese día, ya tenemos fecha, yo se las paso luego. Y para los que me miran en todas partes, hagan lo propio, busquen de Dios, asistan a sus iglesias, dejen de andar mirando defectos, porque tú no eres del todo un santo, una santa. En el momento en que estás fijándote en los defectos es porque eres carnal. Métete con Dios. Es un asunto entre Dios y tú. Arrepiéntete y humíllate. Busca del Señor, porque mientras la iglesia estará gozando de todo lo que viene, este mundo estará pasando los juicios más terribles, como ya estaremos viendo. Prepárense, no falten a las siguientes pláticas. Traigan gente que si de esta forma alguien se va a arrepentir, que se arrepiente y que se libre de la gran tribulación que viene. Serán días terribles, días duros. Por lo que dice la Biblia y dijo Jesucristo, de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas no guardaron aceite en su lámpara, ni de reserva tampoco. Son las que no oran, los que no ayunan, los que no leen la Biblia, los que vienen nada más a sentarse, los que predica uno, habla uno y están distraídos haciendo todo, allá andan. Falta de respeto, falta de temor a Dios. Llegan a su casa y son peores que el diablo, hablando, diciendo, insultando, usando palabras vulgares. Le tienen odio a la vecina, al vecino, no perdonan a los familiares que le han hecho daño. Guardan el rencor. Media iglesia, 5 imprudentes, 5 se van a quedar. Dios tenga misericordia. Yo espero no tener enfrente a mí gente de los 5 que se van a quedar. Quiero gente que se vaya a ir con Cristo. Pónganse de pie, por favor. Y alguien en esta hora que le diga al Señor, no a mí: reconozco que para mí es esta palabra. Reconozco que para mí es esta palabra. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y el mensaje no es para los de afuera. A los de afuera tú les vas a llevar el mensaje. El mensaje es para ti que estás aquí adentro. ¿Suena duro? Sí.
pero mejor tómalo como un bálsamo para tu vida. Tómalo como una medicina. Dicen los que saben que para cortar una infección lo más directo es una inyección intramuscular. Te va a doler, pero vas a sanar. Y hoy esta palabra corta, a mí me traspasa. Yo preparaba el tema de hoy y yo lloraba. Lloraba porque hay tanta gente dentro de la iglesia que no ha entendido el mensaje. Cuando dijo el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. El legalismo los lleva a odiar y a rechazar a la gente, a darles el tiro de gracia en vez de extenderle la mano y que se levanten, porque hay oportunidad todavía mientras están vivos. Pero ¿cuántos han recibido el rechazo, la injuria, el desprecio y se han ido al infierno? Y aquel día el infierno te los reclamará también. No es sencillo, sí. Hablo para todos ahorita, para los que están aquí y los que están allá, viéndome en esta plataforma de internet. Alguien dice, me lo está diciendo a mí, qué bueno que te lo estoy diciendo a ti. Tómalo ahora que estás a tiempo. No sigas sacando pretextos. A Dios no lo convencemos con pretextos. Yo he visto gente que si no los van a buscar a su casa y los traen y los esperan mientras se arreglan, se cambian, se perfuman y se bañan y los traen y los llevan de regreso. Pero los he visto en las calles, en las plazas públicas, o paseando, o en las ferias, o cargados de artículos para su casa, que no tiene nada de malo. Pero ¿por qué para la iglesia si no te ponen todos los medios no vienes? Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Ay, es que no le hablan bonito. Qué bonito. Tienes que entender que es un asunto de vida o de muerte. Es un asunto que tienes que saber la realidad. Y hoy es tu día de cambio. Suelta lo que tengas que soltar. Deja lo que tengas que dejar. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Ahí donde estás, esté orando ya, esté clamando, esté pidiendo perdón. Si eres de esos tercos, necios, que nadie puede llegarte por ningún lado. Hay gente aquí que han ido los servidores y dicen, hermanita, ¿puede sentarse? No, yo aquí estoy bien. Que se sienten otros allá. No eres noble, no tienes carácter de Cristo, sino de anticristo. Sí, es duro, claro, pero es tiempo de cambios. Hermano, acércate y pídele perdón. No, yo no tengo por qué humillarme. Es más, yo perdono, pero no olvido. Ese es el carácter del diablo. Humíllate y arrepiéntete. Porque muchos que conocieron de la Biblia estarán en el infierno aquel día. Muchos que no quisieron obedecer a la verdad van a tener que rendirse ante la mentira. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Perdóname, Dios. Como el profeta Daniel, te pido perdón por mis pecados, cualquiera que sea, Señor, desde los que podríamos catalogar como más grandes hasta los más insignificantes, es más, hasta los que yo no sé que existen en mi vida, pero existen. Perdóname, y con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, límpiame, cámbiame, transfórmame, Señor, porque no se trata de mí, se trata de ti, Señor. No es lo que yo digo, es lo que tú digas. No es mi evangelio, es tu evangelio, Señor. No es mi palabra, es tu palabra. Te pido perdón a nombre del pueblo, Señor, a nombre de la iglesia, por las ofensas que hemos hecho contra ti, por no darte el lugar que te corresponde, por sacar nuestras conclusiones y caprichos a flote, por mirar hacia nuestros propios intereses sin darte el lugar que te corresponde. Perdón, Señor. Perdón a nombre de esos políticos que han mentido, que han robado, que han saqueado, que han asesinado, oh Señor, que han ultrajado al pueblo. Perdón, Señor, a nombre de esos políticos, representantes. Perdón, Señor, a nombre de la sociedad perdida, perversa, llena de idolatría y de pecado. Perdón, Señor. Prepáranos para ser agentes de cambio. Y entre tanto que el día dura, permítenos llegar, Señor, a muchas vidas
con mucho amor diciéndole: vengan a Cristo, porque días terribles se avecinan. Ya se oyen los truenos de la tormenta que viene. Ya se puede sentir el aire frío que empieza a llegar, como avisando que una gran tormenta envolverá este mundo. Pero ayúdanos para ganarlos para Cristo antes que sea demasiado tarde, Señor. Perdón a nombre de esos padres rebeldes, a nombre de esas madres rebeldes, a nombre de esos hijos rebeldes que, conociendo de la palabra, te han dado la espalda, Señor. Perdón, Dios mío. Me arrepiento y te pido tu misericordia, Dios. Gracias. Gracias. Amén.